Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan 1:15 al 18. Después de aclarar que el Bautista no era la luz, sino que la luz es el Señor Jesús, y luego de establecer la preexistencia del Señor Jesucristo y su carácter de enviado del Padre, ahora el apóstol Juan desarrolla el contenido del testimonio de Juan el Bautista. En este versículo 15, el testimonio de Juan el Bautista es para el pueblo de Israel. En los versículos 6 al 8, se contrapone al Bautista con la preexistencia y encarnación del Verbo, y en el versículo 15, el Bautista es contrastado con la glorificación de Cristo Jesús. ¿Qué significa la frase "es primero que yo"? Con dos frases, el profeta Juan el Bautista habla de la existencia del Verbo en el principio de todo. El Bautista dijo: Jesús es antes de mí y es primero que yo. La expresión "primero que yo" implica posición, testificando el Bautista que aunque Jesús aparece después de él, no es su discípulo ni su sucesor. El Bautista testifica que el Señor Jesús es de mayor rango que él, porque está en una posición muy eminente. En el relato del apóstol Mateo, el Bautista dice: Él es más poderoso que yo. Ante quienes mucho han elevado al Bautista, el apóstol Juan lo ubica como un profeta anunciando al Señor. Por su parte, el Señor Jesucristo dijo: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11. ¿Quién dijo de su plenitud tomamos todos? Esta primera porción del versículo 16, hay quienes la consideran como parte del testimonio del Bautista. Por ejemplo, Orígenes, un teólogo cristiano del siglo III después de Cristo, creía que este versículo también era parte del testimonio que Juan el Bautista daba de Jesús. Según Orígenes, el Bautista quiso decir: Él es primero que yo, porque de su plenitud todos nosotros, incluso yo, hemos participado. Y ciertamente, de la plenitud de gracia y de verdad del Verbo hecho carne, cualquiera puede participar gratuitamente. Sin embargo, el Bautista pertenece al antiguo pacto, y solo los creyentes somos quienes hemos tomado de la plenitud de Cristo. Es la Iglesia la que ha recibido su gracia y verdad y la que ha contemplado su gloria. Por tanto, el testimonio del Bautista se refleja solo en el versículo 15, y los versículos 16 al 18 son una intervención del apóstol Juan aclarando por qué el Señor Jesucristo es el primero entre todos. Él es el primero no en sentido ordinal, sino en cuanto a preeminencia por su encarnación. De esta manera, el apóstol Juan indica ahora que Cristo Jesús se ha encarnado en la iglesia. Y ahora dice:
que ha dado gracia por gracia. ¿Qué significa gracia por gracia? Hay traducciones que dicen gracia sobre gracia o bien gracia tras gracia, en sentido acumulativo. Estas traducciones o lecturas transmiten la idea que tras la gracia de la ley se ha dado la gracia de Jesucristo, pero obvian que el original usa el vocablo griego anti, que significa en lugar de. Es innegable la oposición entre la ley mosaica y el Evangelio, que se percibe en el Evangelio del apóstol Juan, en los Evangelios sinópticos y en el Nuevo Testamento en su totalidad. Por ejemplo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. En consonancia con el versículo 17, el apóstol Juan, con gracia por gracia, indica la sustitución de la gracia de la ley por la gracia de Jesucristo. La gracia del Señor no es estática. A medida que se desarrolla, aumenta cada vez, como sustituyendo una gracia por otra mayor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. También puede entenderse como gracia a cambio de gracia, es decir, la gracia en o sobre nosotros es el resultado de haber correspondido a la gracia del Señor. ¿Por qué el apóstol Juan indica que la ley fue dada por Moisés y la gracia por Jesucristo? A pesar del contraste entre la ley y la gracia, hay que reconocer que no es cierto que en la ley haya ausencia de amor. Moisés alabó al Señor por el regalo de la ley y la reconoció como el resultado de su misericordia. Entonces, lo que el apóstol Juan hace aquí es un contraste entre el amor mostrado en la ley y el supremo y constante amor del Señor Jesús. Y esta es la base de la superioridad del nuevo pacto. El método bíblico para explicar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo es el contraste. Por ejemplo, en Hebreos 3, 5 y 6, Moisés es siervo de la casa, pero Jesús es hijo sobre la casa. En 2 Corintios 3, 6 y 7, el ministerio del nuevo pacto es del Espíritu y está grabado en el corazón, mientras que el de Moisés es de muerte y está grabado en piedra. Por tanto, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 2 Corintios 3, 6 al 8. Así, la ley fue una figura, una sombra de la revelación en Jesús basada en la misma conducta y autoridad de Jesús, lo cual también muestra una oposición entre la ley y la gracia. Otra diferencia es que Moisés es un acusador de todo el que incumpla la ley, pero Jesucristo viene lleno de gracia y de verdad. Por esto, los letrados fariseos saben de la ley que manda a apedrear, pero la mujer adúltera sabe de gracia. En consecuencia, el pan del cielo ya no es la ley,
sino Jesucristo. Y Él también es el agua viva, la verdadera luz, así como el verdadero y mejor sacrificio. Por tanto, Cristo Jesús es el verdadero templo, y Él da el Espíritu Santo, por lo que ya no es necesario ir hasta Jerusalén para dar culto. Así, ante Cristo Jesús, todas las instituciones, costumbres y fiestas religiosas judías pierden su razón de ser. El Señor Jesús es el cumplimiento del anuncio de la ley acerca del ungido de Dios, y este anuncio ubica a Moisés como testigo del Señor Jesús. Finalmente, el Señor Jesús es mayor que el Bautista y también es mayor que Moisés, porque ambos fueron heraldos del Señor. Por esto, cuando los cristianos predicaban a los judíos que Jesús es mayor que Moisés, no era para desacreditar a Moisés, sino para exponer el origen del nuevo pacto. Debido a la gracia, la obediencia a la ley es espontánea. Ya no es resultado de la coerción, sino que nace de un corazón vivificado por el Espíritu de Dios. La obediencia es fruto del perdón recibido por gracia y no de un ritual inútil. Es fruto del Espíritu Santo, simbolizado en el agua ritual de la purificación. El estatuto de la ley de Cristo está basado en la relación personal, en el amor. Por esto, el nuevo pacto es ilustrado por el apóstol Juan con la imagen nupcial. La gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. El apóstol Juan señala que Moisés fue un mero transmisor de la ley, pero que la gracia y la verdad han existido siempre por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad proceden de Él de manera incesante, concediéndole a los que en Él creen una comunicación de vida como la que existe entre Él y el Padre. El Señor Jesús es gracia y es verdad, y por esto Él es su fuente de la que tomamos todos. Ahora, el apóstol Juan afirma: a Dios nadie le vio jamás. Moisés quiso ver a Dios y se le advirtió que moriría. Isaías creyó haberle visto y pensó que iba a morir. En el Sinaí, Israel solo oyó su voz, sin ver figura alguna, y sintió miedo de morir. Jehová reina, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97, 1, 2. Salmo 97, 2 dice: nube y oscuridad hay alrededor de él, implicando la imposibilidad de verle. Lo único que se ha visto de él es su gloria. Por tanto, nadie, ni aun alegando éxtasis, menos concentración mística, puede asegurar con verdad que haya visto a Dios. Pero el Señor Jesucristo, por cuanto está en el seno del Padre, es decir, en intimidad, Él le ha visto y Él le puede revelar. Que esté en el seno del Padre alude a la omnipresencia del Hijo y a la participación activa del Padre en la redención que su Hijo realiza en el mundo. El Verbo hecho carne está aquí en el ámbito terrenal y también está en el seno del Padre, allá en los cielos. También el Padre acompaña al Hijo en el plano terrenal y está a su lado mientras su Hijo realiza su misión salvífica y de revelación. Este apoyo recíproco entre el Padre y el Hijo también alude a la ascensión e implica un proceso ascendente y descendente durante todo el ministerio de Cristo sobre la tierra. Aunque trasciende a lo terreno, Dios no es inaccesible al hombre. Él es quien se acerca y nos busca y se ha revelado a nosotros de múltiples formas.
solamente Él puede dar noticias de sí mismo al hombre, y ahora lo hace a través de Jesucristo, expresándose únicamente a través de Él. Este es el tema central del Evangelio del apóstol Juan, que Dios se revela única y exclusivamente en Cristo Jesús. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Señor Jesús es el que revela y explica los secretos divinos. Jesús le dijo: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?» Juan 14:9. El Dios invisible se manifiesta en Cristo, en su plenitud de gloria, gracia y verdad. Jesús ha hablado la palabra del Padre y ha actuado revelándole. Su persona y actividad explica el ser del Padre. Por cuanto Jesús es la palabra misma, en sus disertaciones Él nunca dice: «Vino a mí palabra de Jehová», como los profetas.